Bienvenido a todos. Hoy nos encontramos en un lugar muy distinto a Buenos Aires. Como pueden ver, hubo un salto en el tiempo. Ya estoy con Panchito en el Valle Encantado, cerca de Salta, en el norte oeste de Argentina. Y no estoy solo, ya vuelvo a estar acompañado con Sebastián, aquí presente. Nos va a acompañar. Al fin nos volvemos a encontrar para volver a seguir viajando juntos, descubrir Argentina, otros destinos que van a ver más adelante. Un gusto volver a verlos, estoy muy emocionado, tengo muchas ganas de seguir viajando. Le dije salto del tiempo, entre Buenos Aires y Salta pasaron muchas cosas y yo les voy a dejar donde empezó esa historia, es decir, en Santiago de Chile, porque sí, esta historia empieza en Chile, así que nos vemos ahí. Hola, bienvenido en este nuevo video. Hoy nos encontramos en Santiago de Chile. ¿Y ahora por qué nos encontramos en Santiago de Chile? Porque hay que dar contexto. Hoy día es 26 de diciembre del 2022 y estábamos pasando las fiestas con mi familia. Pero ya estamos con todas las cosas preparadas para empezar un nuevo viaje. Claro, porque yo decidí regresar aquí con Sebastián, porque claro, el último video era yo solo en Buenos Aires. Ya nos volvemos a encontrar con Sebastián. Y claro, hice un viaje largo para pasar la Navidad, el Año Nuevo aquí con la familia de Sebastián, con todo el mundo, para no estar tan solo. Y ahora ya volvemos a viajar juntos, al fin. Yo sé que muchos lo estaban esperando. Y ya vamos a aventurarnos nuevamente los dos. Y ahora nos dirigimos. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? El primer paso es Mendoza. Claro, vamos a pasar la frontera entre Santiago y Mendoza. Igual hay mucho camino, muchas curvas. Tenemos que pasar la cordillera de los Andes. Así que vamos a ver qué tal la frontera y así ir conociendo Argentina, ¿no? Así que ya nos lanzamos en la ruta hasta Argentina. Argentina. ¡Vamos! ¡Vamos! Último paso para salir de Chile es la famosa cuesta Caracol, que está aquí atrás, porque ya saben, entre Argentina y Chile está dividido por la cordillera de los Andes, así que lo único, subir esa cuesta, cruzar la cordillera y ya llegamos en el paso fronterizo Los Libertadores. Adiós Chile, bienvenido a Argentina. Acabamos de cruzar aduana Argentina, ya la cruzamos y fue difícil porque este personaje es francés y el auto es chileno. Eso siempre trae problemas. Sí, siempre el mismo tema, que un francés con un vehículo chileno no entienden, como en el sistema no entra, no encaja en el computador. Pero ya estamos en Argentina nuevamente. Lo conseguimos. Lo conseguimos sin tantos problemas, un poquito, pero no tanto. Ahora vamos a llegar a la ciudad más cercana, Uspallata, ¿se llama así? Creo que sí, Uspallata, si no me equivoco. Vamos a llegar a Uspallata, ver tema del dinero, del chip, lo de siempre, a cargar gasolina, que aquí obviamente nos sale mucho más barato que en Chile, y descansar. Vamos a seguir, creo, a pasar la noche en la YPF, porque ya es tarde, son las 7, aunque aún hay mucha luz, pero si se acerca a las 7 de la tarde, vamos a llegar a YPF y descansar. Y mañana seguimos la ruta. En el camino nos encontramos con un paisaje sublime creado por las fuerzas internas de la Tierra. La cordillera de los Andes es una formación geográfica que nace del encuentro de las placas de Nazca y Sudamericana, formando un paisaje lleno de montañas, valles y colores. Acabamos de almorzar y hace
dejamos, iba a decir el Parque Nacional Uspallata. De muy poco acabamos de dejar Uspallata y ahora nos dirigimos camino al Parque Nacional Tarampaya, si no me equivoco. Tarampaya, sí. Tarampaya. Y en este momento estamos en una carretera vacía y hay trenes. Sí, se ven rayos de vez en cuando. Después de una pausa en el viaje, tengo que admitir que tenía muchas ganas de regresar en las rutas. Sentir esa libertad, déjame sorprender por los paisajes, ir aprendiendo en el camino y además volver a tener la compañía de Sebastián. Sí, extrañé mucho a Sebastián en los últimos recorridos. Su apoyo y su presencia se han vuelto en algo indispensable para viajar y seguir recorriendo Sudamérica. Pero ya hemos vuelto, llenos de energía, para seguir explorando el mundo juntos. Y ahora hemos regresado a Europa. ¿Cómo se siente de regresar a tu país, Sebastián? Se siente como en casa, ¿no? Sí, exacto. Nos encontramos a 2020 metros sobre el nivel del mar. Y también hay algo que me llama mucho la atención, es que hay como pequeñas capillas, que dentro hay una virgen y la gente de ofrenda, o no sé si ofrenda, le ponen botella de plástico. Así que uno puede creer que es basura. La gente lo va poniendo así para la Virgen, sus botellas de plástico usadas, y así hacen la ofrenda. Nos estamos encontrando con paisajes espectaculares. Vamos cruzando muchas montañas, pero de muchos colores distintos. Aquí es todo muy rojo y a veces es muy gris, muy blanco. Tenemos todos tipos de colores. Tenemos cerros que se llaman 7 colores, un poco como la famosa en Perú. Y todo el camino es así, paisajes muy lindos. Cercano a nosotros se encuentra el Parque Talampaya. Este parque es conocido por sus formaciones geográficas únicas, que data de la separación del continente sudamericano con el africano. Sus rocas llegan a edades cercanas a los 250 millones de años. ¿Qué tal? ¿Qué encontraste? Uy, que sí me caí. La garganta del diablo. Hay tantos lugares que se llaman así. La lluvia está llegando y va a llegar pronto acá y va a cubrir todo ese vallecito que está ahí. Y Memo está ahí dentro, escondido, refugiado. Y vamos a esperar un rato a la lluvia, a ver qué pasa. ¿Son granizos? Oh, lo capté. Ahora nos encontramos en la pequeña ciudad de Cafayate. Se ubica en el norte de Argentina, en la ruta 40, justo en la ruta de los vinos, que fuimos cruzando kilómetros y kilómetros de viñas. Aquí es el lugar de vino. Hemos comprado bastante vinos para el camino, para el viaje. Igual nos llamó la atención de que habían cactus en medio de las viñas. Claro, sí, las viñas se mezclan con los cactus. Y ya igual muero de ganas de probar el vino, pero también supimos que hay un plato sorpresa que no puedo revelar ahora. Me dicen por acá por interno. Y tiene una iglesia muy bonita igual. Sí, aquí atrás está la iglesia. Aquí estamos en la placita, bien bonita. Es muy tranquilo, hay mucha feria artesanal, muchas pequeñas tiendas.
un lugar igual bastante turístico. Y de hecho el nombre siempre digo el Calafate, pero no tiene nada que ver con el Calafate. Aquí es Cafayate, muy distinto. ¿Verdad? A ver, Sebastián, ¿qué estás comiendo? Explícame qué es esto. Aquí tenemos dos vinos de la región, Malbec y Torrontés. ¿Cuál es el Malbec? ¿Cuál es el Torrontés? ¿Cómo es? Torrontés. Torrontés. A ver, ¿cuál es el Malbec? El Malbec... me pones en aprieto porque no me acuerdo la Es verdad. el tinto. Malbec y esto es el Torrontés. ¿Este cuál era? Se me olvidó. ¿El Malbec? ¿Este es el Malbec? Sí. La verdad es que es como un vino dulce, muy parecido a un vino dulce. Y no me acuerdo el nombre tampoco. Torrontés. Torrontés. No es tan rico, la verdad. A mí me gustó más el otro, el El Malbec. El Malbec. Aquí viene el catador número 2, que supuestamente es experto en vinos. No, es un mito urbano eso. Experto en vino, pero nunca vi helado de vino. Oye, sí, está bien rico ese. ¿Cuál es ese? Torrontés. Oye, tiene alcohol. A ver, el Malbec. Ah, ¿viste? Yo prefiero el Torrontés. Bueno, Este tiene sabor al tinto, es raro en helado. te quedas con el Prefiero- Torrontés, yo me quedo con el Malbec. Ya, me parece. La verdad es que han pasado 5 minutos desde que le hablamos de los vinos y me siento un poco ebrio. Qué delicioso. Después hay que manejar. ¿Manejas tú? Espero que no haya control de policía. Yo también espero que no haya control de policía. No, qué mentira, no tiene alcohol. Después de disfrutar del rico vino del Cafayate y disfrutar la ciudad, seguimos la ruta hacia el norte. De camino nos encontramos con un lugar sacado de Marte. Y así nos volvemos a encontrar en ese valle encantado. Ya vieron todo el recorrido de Santiago de Chile hasta Cafayate. Y ahora estamos de camino a Salta, aún no hemos llegado. Es un camino muy lindo que vamos a ir recorriendo, pero ahora les propongo que vamos a ir descubriendo esta quebrada entre esas rocas de color rojo antes que la lluvia llegue, porque ahí hay una tormenta que está llegando. No sé si van a ver, pero el cielo está muy oscuro. ¿Qué tienes en la mano? Tengo un pequeño amigo que la verdad no sé cómo se llama, pero lo encontramos muerto. Desde que entramos al cañón hay muchos de estos amigos por todos sitios y caminan de una forma muy divertida, la verdad. Y vuela también, tiene alitas ahí. ¿En serio vuelan? Como una especie de escarabajo, creo. Me da la sensación. Es muy interesante esta zona en que nos encontramos porque igual es una zona de un gran cañón. Y es muy interesante porque si ven, este cerrito está inclinado. En algún momento, lo más probable es que el cerrito haya estado así. Entonces fue organizando, pasó el tiempo, se acumuló tierra encima de la tierra y después en algún momento, por las fuerzas de la tierra, se inclina. Y por eso, si pueden ver, el cerro está inclinado y tiene esta forma inclinada. Dentro del cerro se van formando distintos huecos cada vez que llueve y van quedando materiales más sólidos porque tenemos materiales que se van desgastando, que van formando los agujeros y hay materiales más sólidos que van quedando y eso se puede ver, por ejemplo, en esa formación como un pequeño arbusto en la piedra y eso pasa porque la parte de arriba es más sólida, entonces cuando llueve se desgasta menos que la parte de abajo que se desgasta más por el agua, entonces va quedando de esta forma y queda como esa forma de relieve que es muy interesante. ¿Qué estás haciendo? Poniendo el mosquetero. Que no se ve, pero ahí ya hay una mosca que me está oliendo, ¿eh?
hemos llegado en la ciudad de Salta. Como siempre en ciudades es complicado para estacionar, así que decidimos quedarnos en el camping municipal. Nos cobraron 1.200 pesos argentinos por noche. Aquí estamos instalados y tenemos igual acceso a una piscina inmensa que con el sol no se ve, pero igual tampoco hace tanto calor y yo no me voy a bañar. Sebastián parece motivado, así que vamos a ver si se pone. Me voy a poner aquí tranquilo. Nos vamos a quedar aquí unos 3 días, un poco parado. Yo voy a avanzar en la edición de los videos y vamos a recorrer un poco la ciudad. También vamos a ir conociendo un poco alrededor de Salta, la parte de Jujuy, los pueblos, que es muy turístico, muy bonito. Pero esto es para el próximo video, así que les voy a dejar aquí. Espero que hayan disfrutado ese recorrido en la ruta 40, el reencuentro con Sebastián, y nos vemos pronto para el próximo video. Chao.